Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la segunda sesión del curso virtual Vida y Pensamiento de León Trotsky. Yo soy José Espinosa, soy militante del movimiento de las y los trabajadores socialistas y también integrante de la agrupación de mujeres y diversidad sexual Pan y Rosas. En esta sesión abordaremos la teoría de la revolución permanente. Antes de iniciar, quisiera recordarles a los que no pudieron ver la primera entrega de este curso que el video está guardado en el grupo de Facebook Curso León Trotsky. Esta fue una sesión en la cual Pablo Prinari nos dio una breve introducción sobre el marxismo de Trotsky, su vida y las peleas políticas más importantes que dio durante ella. Como parte de la dinámica del curso, abrimos un foro de discusión para cada sesión, al cual invitamos a todas y a todos a sumarse con sus opiniones y comentarios. Como decía al inicio, hoy abordaremos la teoría de la revolución permanente. Esta es una teoría que condensa las lecciones políticas y estratégicas que sintetizó Trotsky tras la experiencia política frente a las principales revoluciones del siglo XX desarrolladas en los países semicoloniales o coloniales. El texto de la Revolución Permanente lo escribió Trotsky en 1928, después de la Revolución China, enriqueciendo sus escritos desarrollados a partir de las revoluciones rusas de 1905 y 1917. La TRP es uno de los textos fundamentales y más famosos de su obra. En ella desarrolla y analiza la dinámica de la revolución en los países de desarrollo capitalista rezagado o retrasado, la relación que hay entre la revolución en dichos países con respecto a la revolución de los países imperialistas. Como mencionamos desde la primera sesión, nosotras y nosotros retomamos la teoría de Trotsky no de forma escolástica, sino para pensar el presente, enriquecerla también con las nuevas lecciones y aplicarla a los fenómenos políticos actuales. En este sentido, creemos que la TRP, la teoría de la revolución permanente, tiene una enorme vigencia, más aún al calor de los nuevos procesos de la lucha de clases en países coloniales y semicoloniales que enfrentan la opresión imperialista como es Chile o Bolivia. E incluso también para los procesos en países imperialistas, como lo fue Francia en el periodo pasado con el importante proceso de huelgas transportistas, o actualmente también con las protestas contra el racismo y la violencia policial en Estados Unidos, es decir, el corazón del imperialismo. Para iniciar, es importante señalar que si bien Trotsky fue quien consolidó y planteó de forma acabada una visión permanentista de la revolución, hubo algunos antecedentes con respecto a esta teoría. Este término fue enunciado por primera vez por los jacobinos durante la Revolución Francesa de 1793. Aunque Marx y Engels vivieron los inicios del capitalismo industrial, fueron Trotsky, Lenin y la tercera generación de marxistas quienes enfrentaron las contradicciones de la época imperialista. La TRP encuentra también parte de sus orígenes en las elaboraciones de Marx. Tras la Revolución de 1848 en Alemania, que fue parte de la Primavera de los Pueblos que recorrió Europa en uno de los principales procesos revolucionarios del siglo XIX. Marx lanza el mensaje a la Liga de los Comunistas planteando, tras las lecciones de la Revolución Alemana, que la burguesía alemana ya no podía cumplir las tareas democráticas, es decir, las demandas que pueden ser tanto formales o estructurales y que tienen que ver con el reparto agrario, la cuestión nacional o las reformas políticas. Sumado a esto, decía que aunque la pequeña burguesía ilustrada podía jugar un rol en la revolución, de llegar al poder, sus intereses iban a entrar en contradicción con los intereses de la clase trabajadora. La razón por la que Marx había sacado estas conclusiones fue porque en un país como Alemania, en el que la burguesía aún no llegaba al poder, ésta se mostró completamente cobarde para dirigir al movimiento de masas trabajadoras y campesinas ante la vieja clase dominante. De aquí se desprende la necesidad de la independencia política de la clase trabajadora, puesto que la burguesía sería incapaz de llevar adelante las tareas democráticas, el proletariado ya no podía depositar ningún tipo de expectativa en ella. Marx dice en el mensaje a la Liga de los Comunistas:
La máxima aportación a la victoria final la harán los propios obreros alemanes, cobrando conciencia de sus intereses de clase, ocupando cuanto antes una posición de partido independiente e impidiendo que las frases hipócritas de los demócratas pequeñoburgueses los aparten un solo momento de la tarea de organizar con toda independencia el partido del proletariado. Su grito de guerra debe de ser la revolución permanente. Es decir, el carácter permanente de la revolución se desprende precisamente de la necesidad de que la clase obrera se mantenga independiente tanto organizativa como políticamente. Estas consideraciones de la teoría de la revolución para Marx y Engels serán un aporte teórico muy importante, aunque por los tiempos que vinieron no lo verán comprobado, pues a la primavera de los pueblos le vinieron 30 años de crecimiento y estabilidad capitalista. En 1871, la excepción fue la experiencia de la Comuna de París, que, aunque de forma breve, comprueba su postulado de 1848 y demuestra que será la clase obrera quien pueda acaudillar a las masas populares para enfrentar sus demandas en el primer ensayo de gobierno obrero. Rusia era un país profundamente atrasado en el terreno económico, político, social y cultural. A diferencia de otros países de la Europa occidental, en Rusia no se habían realizado las tareas de la revolución burguesa, es decir, no se habían cumplido las demandas democráticas. Había un gobierno autocrático encabezado por el zar, es decir, que ni siquiera se había desarrollado la democracia parlamentaria. La mayoría de la población rusa, de aproximadamente unos 150 millones de habitantes, era campesina y analfabeta. A partir del siglo XVII, el Estado ruso buscó por todos los medios acelerar el desarrollo económico del país. El zarismo se ve con la necesidad de aliarse al capital extranjero, sobre todo al inglés y al francés, para poder desarrollar en Rusia una industria moderna muy importante de forma acelerada, preservando las formas más arcaicas en el campo. El desarrollo de las ciudades se visibilizó con la implementación de la industria, concentrada mayoritariamente en San Petersburgo y en Moscú. Desde inicios del siglo XVIII hasta 1897, la población urbana creció de 328,000 personas a más de 16 millones. Los centros urbanos no solamente cambiaron cuantitativamente, sino también cualitativamente. Eran los centros de la industria y el comercio. El capital industrial se presentaba de pronto como sociedades anónimas y estas llegaron a tener una ganancia en 12 años, de 1893 a 1902, de 2,000 millones de rublos, en comparación con los 900 millones de rublos que se dieron de 1854 a 1892, es decir, 38 años. La inversión del capital extranjero se dio en las ciudades, pero no así en el campo, mediado además por la demanda creciente por parte de las ciudades de materias primas para la industria y para el consumo. Había condiciones de superexplotación en el campo y, por la falta de inversión, un retraso técnico muy importante que contrastaba con el desarrollo industrial. Se presentaron entonces formas de explotación precapitalistas, condiciones de semiesclavitud para el campesinado pobre. Hay que tener en cuenta que la abolición de la servidumbre se dio hasta 1861 y, pese al decreto, la forma de latifundios permaneció en la estructura del campo. Trotsky, en su texto Resultados y Perspectivas, dice lo siguiente: el capital europeo lanzó sus principales ramas de la producción y medios de comunicación sobre este país económicamente atrasado y lo esclavizó, saltando la serie de fases técnicas y económicas intermedias que, en cambio, en su patria, no podía de recorrer progresivamente. Pero cuando menos obstáculos encontraba en su camino hacia su predominio económico, tanto menos importante se configuraba su poder político. Esto formaba en Rusia una situación particular, una burguesía nacional muy débil y un creciente proletariado que además se nutrió por los campesinos que emigraron del campo a las ciudades industriales, a partir del aumento de la inversión extranjera. Trotsky habla de Rusia
Trotsky habla de que en Rusia, así como en otros países de desarrollo capitalista rezagado, estaban caracterizados por el desarrollo desigual y combinado. Es decir, integraban elementos sociales del moderno capitalismo mientras preservaban aspectos muy atrasados, arcaicos en el modo de producción. En este contexto es que se da la Revolución Rusa de 1905. El 9 de enero se realiza una manifestación multitudinaria que es brutalmente reprimida por las tropas del zar, conocida también como Domingo Sangriento. Esta da inicio a la primera revolución obrera del siglo XX. La flota se sublevó contra los oficiales zaristas y en las ciudades los obreros estallaron la huelga. La burguesía liberal exigía libertades políticas y un parlamento. En esta revolución surgen por primera vez los soviets o consejos obreros que agrupaban a un delegado cada 500 obreros sin importar el gremio. Esto constituyó una democracia obrera infinitamente superior a la burguesa y declararon la jornada de 8 horas. La revolución duró prácticamente un año y tuvo un gran impacto en toda Europa. Finalmente, la revolución fue derrotada por la fuerza de las armas, cuya represión dejó asesinados y cientos de detenidos, entre los cuales se encontraba Trotsky, que había sido electo presidente del Soviet de Petrogrado y tras ser encarcelado nuevamente fue condenado a la deportación, de la que tuvo que escapar nuevamente huyendo hacia la Europa occidental. Ahora bien, en 1903, 2 años antes de la Revolución Rusa, de la primera Revolución Rusa, en el segundo Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, se había producido una escisión entre las dos principales tendencias que componían dicho partido. Esta ruptura se da a partir de diferencias en torno a la concepción de partido y los estatutos. La clave de la discusión radicaba en si se podía considerar miembro de la socialdemocracia a cualquiera que simpatizara con las ideas de dicho partido en ese momento. Esta posición no era compartida por Lenin. También hubo diferencias en torno al comité de redacción del periódico del partido. Se dio la ruptura entonces entre, por un lado, los mencheviques, que en ruso significa minoría, que estaba encabezada por Plejanov y Martov, y los bolcheviques, por otro lado, mayoría, es decir, fueron mayoría eventualmente en ese congreso, encabezados por Lenin. Trotsky no pertenecía a ninguna de las dos fracciones, aunque tenía más diferencias estratégicas y políticas con los mencheviques. Se oponía también, sin embargo, se oponía en ese momento al modelo de partido que planteaba Lenin en el quehacer. Aunque posteriormente hace un balance autocrítico y dirá que en las cuestiones fundamentales en torno al partido, Lenin efectivamente tenía razón. Posterior a la Revolución de 1905, se derivaron las tres concepciones en torno a esta revolución. Por un lado, los mencheviques sostenían que en Rusia, al igual que en el conjunto de los países atrasados, la revolución debía tener un carácter burgués. Las tareas de la revolución eran básicamente cumplir las demandas democrático-burguesas. En ese sentido, la revolución tenía que ser encabezada por la burguesía liberal y el proletariado debía aliarse, es decir, subordinarse a la burguesía liberal, sin plantear demandas de corte socialista o más radicales para no asustar a esa propia burguesía liberal. En ese sentido, el objetivo era únicamente alcanzar una reforma política que tiraría al régimen zarista e implementar una democracia burguesa para permitir el desarrollo capitalista, replicando de esa forma el proceso del conjunto de los países adelantados. Y después de un desarrollo, de ese desarrollo capitalista, el proletariado podría plantear la posibilidad de la toma del poder. Es decir, tenían una visión mecánica y etapista de la dinámica de la revolución. Los mencheviques expresaban una lectura absolutamente mecánica del marxismo, considerando que Rusia debería repetir los pasos y la historia de otros países capitalistas como Francia o Inglaterra, que tuvieron un largo periodo de desarrollo capitalista. Por su parte, los bolcheviques, como decía, encabezados por Lenin, negaba que Rusia tenía que pasar por un largo desarrollo capitalista. Afirmaban que si bien el carácter de las demandas iniciales de la revolución era democrático, esto es, las que históricamente y en otros países se realizaron con la revolución burguesa, la revolución no podía ser encabezada por la burguesía.
Esto porque el carácter de la misma tenía, porque la propia burguesía tenía un carácter contrarrevolucionario y estaba estrechamente ligada a la nobleza y al régimen aristocrático. Lenin retoma en ese sentido las lecciones de Marx de 1848. Se trataba entonces de hacer una revolución democrático-burguesa que iba a acabar con el feudalismo y con el zarismo, pero la misma tenía que ser encabezada por la alianza de los campesinos y de los trabajadores. A diferencia de los mencheviques que no le asignaban ningún rol revolucionario al campesinado en la lucha en contra del zarismo y en la realización de las tareas democráticas. Y los trabajadores debían actuar en alianza con los campesinos, según la visión de Lenin. Ponía en ese sentido énfasis en la revolución agraria más que en las reformas políticas, y esto también lo diferenciaba de los mencheviques. En lugar de la lucha por una república y un régimen democrático burgués, Lenin planteaba como formulación política la lucha por la dictadura democrática de campesinos y obreros. Para Lenin, la revolución democrático-burguesa en Rusia se vería además acelerada por el despliegue de la revolución socialista en toda Europa, con lo cual se distanciaba también de los mencheviques que veían un periodo de siglos de desarrollo capitalista en Rusia. Por otro lado, Trotsky coincide con Lenin en torno a la crítica que hace hacia los mencheviques con respecto al rol de la burguesía y la necesidad de la independencia de la clase trabajadora. Trotsky va a ser el mayor opositor a cualquier ilusión en la burguesía rusa, en que la burguesía rusa podía liderar la revolución democrática en contra del zarismo. También coincidía con Lenin en la importancia que tenía la cuestión agraria y veía fundamental la alianza entre obreros y campesinos para derrotar al régimen zarista. Sin embargo, tenía dos diferencias fundamentales con Lenin sobre el carácter, las alianzas y la dinámica de la revolución. Para Trotsky es fundamental también el rol del campesinado, pero difiere con Lenin en torno a sus potencialidades políticas. Para Trotsky, el campesinado era una clase heterogénea, es decir, el campesinado está compuesto por campesinos ricos, pobres y otras capas en medio de esas dos. Esto hacía que el campesinado, o más bien sus distintos sectores, se orientaran de acuerdo a las clases urbanas, es decir, podía o bien seguir al proletariado o bien seguir a la burguesía. Pero carecía de la posibilidad y capacidad histórica para dar una organización política propia que defendiese su programa, con independencia de las clases fundamentales de la sociedad capitalista, es decir, burgueses y proletarios. La historia mostraba además cómo el campesinado se dividía en los momentos de lucha o en los procesos revolucionarios. Por tanto, desarrolla que las tareas democráticas, incluyendo la reforma agraria en Rusia, solo se resolverán, y esto es muy importante, mediante la dictadura del proletariado acaudillando en alianza con los campesinos. Y la segunda diferencia que Trotsky consideraba contra Lenin, ¿no?, era que una vez llegando al poder, la clase obrera no se iba a detener ni permitiría una fase o etapa intermedia de desarrollo capitalista. Es decir, una vez en el poder, el proletariado no lo iba a ceder y no se iba a detener en el umbral de la propiedad privada. Sino que tendía a avanzar con medidas de corte socialista, como atacar directamente la propiedad burguesa. Trotsky habla en este sentido de un transcrecimiento de la revolución democrática en revolución socialista. Las discusiones en torno a la dinámica de la revolución también estaban cruzadas por las diferencias sobre la concepción de partido. Mientras Lenin sostenía la necesidad de una organización centralizada y preparada para la lucha clandestina, Trotsky rechazaba esta propuesta en función de una primicia del movimiento espontáneo de las masas. Este posicionamiento lo llevará a intentar mantener una posición intermedia entre mencheviques y bolcheviques durante muchos años. Sin embargo, esta concepción de partido por parte de Trotsky, años más tarde, tendrá
una autocrítica y al calor de la revolución de 1917 va a coincidir con Lenin formando parte del Partido Bolchevique. De la premisa sobre el transcrecimiento de la revolución de democrática en socialista se desprende el primer pilar fundamental de la TRP, que tenía que ver con que para resolver en los países de desarrollo capitalista atrasado el problema agrario y nacional, es decir, las demandas democráticas, estructurales y formales pendientes, es necesaria la dirección de la clase obrera como caudillo del conjunto de los sectores oprimidos. Esto, en la teoría de Trotsky, tiene una relación de continuidad entre la resolución de las tareas democráticas y las tareas de corte socialista. Es decir, las encaminadas a liquidar la propiedad privada de los medios de producción y planificar centralizadamente la economía en función de las necesidades de las grandes mayorías. Este es el primer aspecto que da permanencia a la revolución de Trotsky. Aunque en ese momento Trotsky no va a generalizar aún la TRP, llega a esta premisa a través del análisis del desarrollo capitalista a nivel internacional. Partía de reconocer el desarrollo del capitalismo en Rusia no de forma aislada, sino en el contexto histórico del capitalismo internacional, es decir, de la expansión del mercado mundial y las características del desarrollo capitalista en la época imperialista que veíamos la vez pasada, que sostenía Lenin, que tenía que ver con el desarrollo de monopolios, la creación del capital financiero, el paso característico de la exportación de mercancías a la exportación de capitales, la formación de asociaciones internacionales monopolistas que se reparten el mundo y la terminación del reparto territorial entre las grandes potencias. Al tener esta concepción dialéctica del desarrollo histórico del capitalismo, Trotsky elimina la distinción propia de la lectura mecanicista de Marx entre países maduros y no maduros para la toma del poder por parte del proletariado. Una cuestión que en ese momento en particular lo aplicaba en Rusia. Dice en la tesis 11 de la TRP lo siguiente: el esquema del desarrollo de la Revolución Mundial, tal como queda trazado, elimina el problema de la distinción entre países maduros y no maduros para el socialismo. El capitalismo, al crear un mercado mundial, una división mundial del trabajo y fuerzas productivas mundiales, se encarga por sí solo de preparar la economía mundial en su conjunto para la transformación socialista. Es decir, la comprensión del desarrollo histórico del capitalismo en la época imperialista permitió a Trotsky señalar que los países de desarrollo rezagado no va a pasar por todas las etapas de desarrollo que cumplieron otros de manera previa, y hace una aportación fundamental para el marxismo, que es su ley o teoría del desarrollo desigual y combinado. A través de ella explica la existencia de países rezagados y países avanzados. Los países rezagados complementan su atraso incorporando los avances tecnológicos de la época que se daban en los países adelantados. De esta forma, el desarrollo industrial en Rusia fue tardío y por tanto no permitió todos los procesos que tuvieron que pasar el conjunto de países que componían Europa occidental. El capitalismo en Rusia se da desde afuera, es decir, no tiene un desarrollo orgánico nacional y obtiene los avances tecnológicos de su época. Se combinan entonces formas arcaicas y modernas dentro de la producción, como veíamos al inicio en el desarrollo de la industria fortalecida con las formas más atrasadas en el campo. Dicha estructura económica genera también cambios en la estructura social de Rusia. Por tanto, la ley o teoría del desarrollo desigual y combinado tenía también una dimensión política, en la que Trotsky afirmaba que existía la posibilidad de que la clase obrera en un país atrasado llegue a la toma del poder incluso antes que en un país adelantado. Estas lecciones quedarán condensadas en su texto Resultados y Perspectivas de 1906, que les recomendamos leer para continuar con la profundización de este tema. El 8 de marzo de 1917, en el marco de las protestas en el Día Internacional de las Mujeres, estalló una nueva revolución en Rusia.
misma que se enmarcó en la miseria y el hambre devenida de la Primera Guerra Mundial que había iniciado en 1914. Esta revolución llevó a la caída del zar y al surgimiento de un gobierno provisional burgués, contra cuyo gobierno compitieron los soviets resurgidos del corazón obrero de la revolución. Tanto Lenin como Trotsky regresarán a Rusia del exilio para jugar un rol central en el proceso revolucionario que llevará en octubre de ese año al derrocamiento del gobierno provisional mediante una insurrección de los obreros y campesinos organizados en los soviets y liderados por el partido bolchevique. Trotsky será el organizador de la insurrección a partir de la cual surgirá el primer estado obrero de la historia, que liquidó la propiedad privada, expropió a los capitalistas de los medios de producción, las fábricas y la tierra, entregándoselas a los campesinos y demostrando que solamente el proletariado puede acaudillar a las masas explotadas y oprimidas, al campesinado pobre, a la juventud y a las mujeres para cumplir sus demandas y resolver las exigencias democráticas elementales. Como lo mencionaba Trotsky desde 1906, la toma del poder por parte del proletariado resolvió las demandas que el gobierno provisional hasta ese momento había sido incapaz de resolver. Esto por estar comprometido con la burguesía. Las demandas que se lograron fue la salida de la guerra y las bases para el reparto de las tierras, que era una demanda muy sentida. Y a partir de eso, no detenerse en eso, sino avanzar en las tareas socialistas y en la expropiación de los capitalistas. En la Revolución Permanente, el libro, Trotsky desarrolla una formulación madura de su teoría y ya va a plantear dos nuevas leyes que son también el fruto de la experiencia de la Revolución Rusa y los años posteriores de la misma. Veremos entonces estos dos aspectos que componen la TRP. El segundo aspecto fundamental habla de que la revolución no termina con la toma del poder, sino que a partir de ella inicia un proceso profundo de transformaciones en el conjunto de los órdenes de la vida social y la vida privada. No termina con las transformaciones puramente económicas, sino que va de la mano de las transformaciones de todos los aspectos que conlleva la vida social. Esto es fundamental para pasar la transición del capitalismo al socialismo en aras de la construcción de una sociedad comunista. Es decir, la supresión de las viejas formas capitalistas como tareas fundamentales del Estado obrero en una etapa transicional. Esto implicaba, por ejemplo, la lucha en contra de la opresión a la mujer y el conjunto de opresiones como por ejemplo el racismo. Uno de los grandes ejemplos se da precisamente con las transformaciones en el plano de la opresión a la mujer. Con la revolución bolchevique se pusieron en marcha toda una serie de medidas que buscaban garantizar las condiciones materiales de desarrollo para la población, una base económica igual entre hombres y mujeres. La legislación de 1918, la más avanzada en su época, garantizó la igualdad ante la ley para hombres y mujeres, modificando sustancialmente 4 aspectos fundamentales: la distinción entre los hijos legítimos y naturales, la secularización del Estado para reconocer como sujetas de derecho a las mujeres, incluidos el derecho al divorcio y al aborto, que es algo por lo que seguimos luchando, el derecho al aborto, la socialización de las tareas domésticas y así buscar romper con la esclavitud de las mujeres en las tareas domésticas y avanzar en el desarrollo de un sistema de familia no basado en la dependencia económica material, sino en las relaciones de profundo afecto y apoyo mutuo camaraderil. Las mujeres dejaron de depender de la tutela de sus padres y esposos para poder trabajar por decisión propia, pedir el divorcio, vivir en unión libre, obtener pensiones para sus hijos, acceder a guarderías, lavanderías y comedores gratuitos, garantizados además por el Estado, y entre otras medidas se despatologizó y se dejó de perseguir la homosexualidad y la prostitución. Dichos avances fueron retrotraídos y eliminados por la burocracia estalinista y su culto a la familia como una célula de control. Así como hubo otros ejemplos del desarrollo de las transformaciones profundas del orden cultural y social dentro de la URSS.
Por último, en el tercer aspecto central de la TRP, Trotsky habla de que la revolución nacional e internacional están íntimamente enlazadas. En este sentido, la revolución socialista inicia a escala nacional, avanza en la escala internacional y acaba en una fase mundial. En su tesis 10 de la TRP dice lo siguiente. El triunfo de la revolución socialista es inconcebible dentro de las fronteras nacionales de un país. Una de las causas fundamentales de la crisis de la sociedad burguesa consiste en que las fuerzas productivas creadas por ella no pueden conciliarse ya con los límites del Estado nacional. Más adelante dice, la revolución socialista empieza en la palestra nacional, se desarrolla en la internacional y llega a su término y remate en la mundial. Por lo tanto, la revolución socialista se convierte en permanente en un sentido nuevo y más amplio de la palabra, en el sentido de que solo se consuma con la victoria definitiva de la nueva sociedad en todo el planeta. Trotsky plantea la relación entre la toma del poder en una revolución triunfante en un país atrasado y la necesidad de extenderla de forma internacional, particularmente hacia los países imperialistas, donde de triunfar la revolución obrera, los países para el proletariado y los avances de dichos países para el proletariado y las masas populares serían enormes. El estalinismo desarrolló, en contraposición al internacionalismo de Trotsky, la teoría del socialismo en un solo país, misma que estaba al servicio de justificar a la burocracia y su actuar contrarrevolucionario para mantener los privilegios de la casta burocrática que comenzaba a asentarse en Rusia. Este tercer elemento fundamental de la TRP también sirvió a Trotsky para explicar que si bien era posible que la clase obrera tome el poder en un país atrasado, eso no significaba que pudiera llegar el socialismo ni más rápido ni de forma aislada. Para Trotsky, el socialismo, como la primera fase del comunismo, solo podía concebirse y desarrollarse a escala internacional. Es decir, el desarrollo capitalista a nivel mundial era la base para eso y no podía concebirse en un sistema y no podía concebirse que un sistema social superior al mismo se desarrollara en una estrecha base nacional. De hecho, para Trotsky, el Estado obrero ruso era una forma transitoria entre capitalismo y el socialismo. Y por eso la relación que establece entre el destino del Estado obrero ruso con el desarrollo de la revolución internacional, sobre todo en los países imperialistas. Será a partir de las lecciones de la revolución en China que Trotsky generalizará su teoría de la revolución permanente hacia el conjunto de los países de desarrollo capitalista rezagado que veremos al detenernos en la revolución china de 1925 a 1927. A inicios del siglo XX, China sufre transformaciones derivadas de la penetración de las relaciones capitalistas en la vieja estructura social china. Un país enorme, con 300 millones de pobladores, en su gran mayoría campesinos. Un nivel de alfabetización que alcanzaba una mujer cada 300 analfabetas. Tras la caída de la dinastía Ming en 1911, la unidad territorial china es dividida entre los señores guerreros, con poder territorial, y la instauración de un gobierno nacionalista en las zonas costeras del sur. Detrás de estas divisiones, apoyando a los nuevos terratenientes, se encontraban las potencias imperialistas como Japón, Inglaterra, Francia y también Estados Unidos, que en la Primera Guerra Mundial van a intentar disputarse al país. En 1911 se dio entonces la primera revolución en la cual la burguesía china fue completamente cobarde ante el ascenso del proletariado, pero también ante los señores feudales terratenientes.
y, a diferencia de otros procesos, no logra empujar con dicha revolución la formación de un aparato estatal propio, es decir, no se asienta como la clase dominante. Esta posición que se va a volver aún más inestable de 1914 a 1918 durante la Primera Guerra Mundial, cuando la subordinación al imperialismo se profundiza. En 1921 se funda el Partido Comunista Chino como parte de la oleada expansiva de la Revolución Rusa de 1917 a nivel internacional. La formación del Partido Comunista Chino también tiene como antecedente la participación de los estudiantes chinos en las escuelas del Partido Bolchevique en Rusia, que eran las universidades de los pueblos de Oriente. Para 1922, la Internacional Comunista discutía sobre sus tesis para la revolución en Oriente y planteaba lo siguiente. Antes que nada, el movimiento obrero de los países coloniales y semicoloniales debe conquistar una posición como factor revolucionario autónomo en el frente antiimperialista común. Solamente si se le reconoce esta importante autonomía y se conserva su plena independencia política, son admisibles e inclusive indispensables acuerdos temporarios con la democracia burguesa. Ahora bien, en enero de 1923, el Partido Comunista Chino ya había abandonado su independencia política con su entrada y subordinación al Kuomintang, que es el Partido Nacionalista Burgués Chino, y su líder Chiang Kai-shek. Esto por órdenes de la dirección de la Internacional Comunista, que comenzaba a dar su giro hacia el estalinismo, hecho que Trotsky y la primera oposición denunciarán como un gravísimo error. Para 1925, el Partido Comunista Chino ya estaba integrado al Kuomintang, orientación además mantenida por los designios nuevamente de la Internacional Comunista, que estaba bajo la dirección de Stalin. Ante el actuar de la Internacional Comunista y el Partido Comunista Chino, Trotsky abre una discusión con respecto al carácter, la mecánica, las tareas y las clases dentro de la Revolución China, y hace un llamado al Partido Comunista Chino a que salga del Kuomintang y que tome como tarea principal la conformación de los soviets para la Revolución China. Una de las razones centrales del error de la subordinación del Partido Comunista Chino al Kuomintang era que las tareas democráticas, es decir, para ese entonces en China eran el reparto agrario y la unificación nacional, implicaban ya una lucha en contra del imperialismo, algo que el Kuomintang no iba a hacer. Eso dejaba en evidencia que para realizarse dichas tareas democráticas era necesario retomar la perspectiva de la dictadura del proletariado de forma independiente al Partido Burgués Nacional, acaudillando a las masas campesinas. El análisis de Trotsky en torno a la necesidad de la independencia y el carácter contrarrevolucionario del Kuomintang se confirmó, puesto que, tras la subordinación del Partido Comunista Chino a este Partido Nacional Burgués, este último persiguió y reprimió a las masas trabajadoras y a los comunistas. Hacia los años 30, la Internacional Comunista vota un giro ultraizquierdista, conocido como el Tercer Periodo, como medida para repeler el cuestionamiento que comenzaba a impulsar o que ya impulsaba la oposición de izquierda encabezada por Trotsky, en el que llama a la toma del poder por parte del proletariado. Pese a que el Partido Comunista Chino tenía cierta legitimidad ante el proletariado, esta política los aisló completamente y nuevamente fueron brutalmente reprimidos por el Kuomintang. Esta discusión en torno a la Revolución China y las posiciones que tenía Trotsky están claramente expresadas en las cartas a Probashensky, una serie de intercambios epistolares de 1928 en el que Trotsky discute sobre el carácter y la mecánica de la Revolución China, mismas que son básicamente la aplicación de la TRP para dicho proceso. Estas cartas les recomiendo que puedan leerlas a quienes puedan profundizar o quienes quieran profundizar en el tema
de la dinámica de la Revolución China. Ahora bien, esta dinámica, es decir, la dinámica de la Revolución China, siendo un país más rezagado que Rusia, el carácter contrarrevolucionario del Kuomintang, el error de la subordinación al mismo por parte del Partido Comunista Chino y su derrota en 1927 hacen que Trotsky compruebe por la negativa su teoría, lo que le permitirá al revolucionario generalizar la TRP para el conjunto de los países rezagados, coloniales o semicoloniales. Con respecto al resto de los países, Trotsky tiene la oportunidad en los años posteriores a los que escribe la TRP, es decir, desde 1928 hasta su muerte, de analizar y escribir sobre fenómenos muy importantes y particulares de los convulsivos años 30, los cuales permitieron aplicar y desarrollar la TRP en relación a los países desarrollados e imperialistas, teniendo siempre como pilar fundamental una visión internacionalista. Sobre todo en el análisis del fascismo, del ascenso del fascismo en Alemania, el análisis de la Revolución Española y el ascenso del Frente Popular en Francia. Todo esto con una dura crítica a las políticas de conciliación de clase que el estalinismo dictó desde el Internacional Comunista. Por otro lado, también le permitió al analizar de cerca fenómenos que se daban en los países semicoloniales y coloniales de América, que desarrollará en los escritos latinoamericanos, con su análisis del bonapartismo sui generis que ya planteábamos en la primera sesión de este curso. Todas estas experiencias y elaboraciones complementaron y robustecieron su teoría permanentista. Dos aspectos fundamentales que quiero resaltar para ir concluyendo es que, por un lado, la TRP no se le puede ver disociada entre sus elementos. Es decir, los tres elementos que hemos desarrollado hasta ahora van de la mano e íntimamente enlazados. No se puede concebir, por ejemplo, el desarrollo de una revolución socialista en un país sin pensar en la dinámica del resto de los países y sus revoluciones. No se puede, por ejemplo, avanzar en las transformaciones radicales de la vida y de la sociedad sin pensar en el avance de la revolución socialista a nivel internacional. Por otro lado, en particular en la formulación madura de la TRP, esta está íntimamente vinculada al impulso y la construcción de partidos revolucionarios a nivel nacional e internacional. Es decir, es una guía para la acción. Para hacer real la TRP no basta con las condiciones objetivas, es decir, las condiciones estructurales del desarrollo capitalista, sino que es fundamental el desarrollo de las condiciones subjetivas, como el desarrollo de la conciencia de la clase trabajadora, pero sobre todo la conformación de partidos revolucionarios que, formados con los sectores más resueltos de la clase trabajadora, puedan encabezar los procesos revolucionarios que están por venir. En su tesis 4 de la teoría de la revolución permanente dice lo siguiente Trotsky: sean las que fueren las primeras etapas episódicas de la revolución en los distintos países, la realización de la alianza revolucionaria del proletariado con las masas campesinas solo es concebible bajo la dirección política de la vanguardia proletaria organizada en Partido Comunista. Es por eso que Trotsky, hasta su último aliento, dedicó su vida a la construcción de partidos revolucionarios y a la construcción y la conformación de la Cuarta Internacional. Como mencionaba al inicio, nosotros y nosotras retomamos la TRP para pensar los fenómenos actuales y los que están por venir, además nutriéndola de las nuevas lecciones que creemos que los marxistas revolucionarios debemos sacar de los procesos actuales. Como mencionamos en la sesión anterior, tanto la TRP como el conjunto de aportaciones teóricas, políticas, programáticas y estratégicas que ha hecho Trotsky son una fuente de inspiración para el posicionamiento independiente, tanto político como organizativo, con respecto a, por ejemplo, lo que fueron los gobiernos posneoliberales o actualmente los neorreformismos. Sobre todo en el momento de la crisis actual abierta, una crisis tanto sanitaria como económica, en la cual nuevamente la burguesía intenta descargar sobre las espaldas de la clase trabajadora y los sectores más oprimidos dicha crisis.
incluso para pensar cómo los revolucionarios debemos posicionarnos ante un gobierno burgués con una retórica progresista como es el de Andrés Manuel López Obrador. Que este gobierno, más tarde que pronto, mostró que es completamente absurdo su dicho de gobernar para ricos y para pobres, ya que en medio de la crisis actual está aplicando medidas que afectan directamente a sectores de la clase trabajadora, como por ejemplo, nuevamente el recorte al gasto público, que significó cientos de miles de despidos en el sector estatal, o la incapacidad, por ejemplo, de decretar la prohibición de despidos que hoy ya rondan más de los 15 millones entre el sector formal e informal. Los nuevos fenómenos de lucha, desde los que mencionamos al inicio, como Chile y Francia, hasta los movimientos contra las opresiones, es decir, contra la violencia hacia la mujer o contra la violencia racial, ponen hoy nuevamente la necesidad de pensar las lecciones del pasado. Y un aspecto fundamental de la TRP, que es que las demandas democráticas planteadas en esos movimientos solamente podrán arrancarse una vez y para siempre con la toma del poder por parte del proletariado y el avance en las tareas de corte socialista. Aunque el capitalismo ha intentado por todas las vías dejar en la oscuridad la importancia que tiene la clase trabajadora, hoy, en medio de la crisis, se muestra de forma completamente clara que la clase trabajadora no solo no ha desaparecido, sino que incluso se ha robustecido enormemente. Las contradicciones que trae la crisis capitalista actual traerán muy probablemente, y ya lo estamos viendo, nuevos fenómenos de la lucha de clases. Es por eso que hoy más que nunca se hace necesario regresar a las lecciones que ha dejado Trotsky, su internacionalismo, la idea de que la clase obrera acaudille las demandas de todos los sectores oprimidos y, sobre todo, la transformación de la vida de la mano de la transformación radical de la sociedad por medio de la revolución socialista. Es en este sentido que nosotros y nosotras intentamos aportar a la construcción de partidos que acaudillen estas demandas y por la reconstrucción del Partido Mundial de la Clase Trabajadora, es decir, la reconstrucción de la Cuarta Internacional. Agradecemos a todas y a todos infinitamente que hayan estado en esta segunda sesión del curso virtual Vida y Pensamiento de León Trotsky. Les recordamos que al finalizar cada sesión se abre un foro de discusión y debate para que puedan aportar, hacer dudas, comentarios. También para aquellos y aquellas que no pudieron ver la sesión pasada, les recordamos que se queda guardada y grabada, así como esta sesión, y los esperamos la próxima semana con la tercera sesión de este curso. Muchas gracias.